Hey, soy Chinón en un nuevo video y te voy a mostrar cómo hice esta ilustración. Pero antes, este video está patrocinado por Turbox, quienes hacen controles de atajos. Exactamente, ellos me mandaron el modelo Elite Plus para probarlo. El unboxing en realidad es muy sencillo. Al abrir la caja encuentras directamente el control con un diseño transparentoso y 1000 botones. Dios mío, son demasiados. Al quitar esta tapita encontramos una rueda central de atajo, pero claro, tiene otras dos. En la esquina viene con un par que parecen acelerador y freno, dos chiquitas, una central que solo cuenta como un atajo, una rueda de pie y otra acostada, 4 botones de flecha como si fuera un control de videojuego, ese chiquito y un botón lateral. En total son 11 teclas de atajo y 3 rueditas. Vienen con un cable para conectar a la compu, sin embargo el dispositivo es Bluetooth y de pilas. También me enviaron este estuchito del tamaño justo del control. Parece un maletín. Para ponerlo en tu compu te tienes que descargar los drivers desde su página. Aquí mismo vi que es compatible con Clip Studio y muchas más aplicaciones, pero ahorita me importa Clip Studio. Al abrirlo ya viene con atajos puestos. Aquí solo lo adapté a las herramientas que más uso, que por cierto puedes hacer combinaciones de teclas para hacer más atajos. Son demasiados. Esta será la herramienta que estaré usando a lo largo de mi proceso de dibujo. Pero bueno, ahora sí vamos a los pasos que yo sigo para hacer una ilustración. Ojo, que yo sigo no son ley y tampoco soy un profesional. Primero tengo que tener en mente qué voy a hacer. Me enfocaré a quién haré y en qué entorno. Claro, otra vez quería dibujar a mi personaje Karuma, y ya que mi meta en este momento es hacer una ilustración muy detallada y todavía que se enfoque en la historia de mi personaje, recordé que cuando lo hice dije que su historia iba a estar basada en un Japón antiguo, por lo cual se me vino a la mente algún mercadito. Para todo esto busqué referencias en Pinterest para tener una idea de cómo sería el lugar. Una vez listas mis referencias, en un lienzo en blanco hago una lluvia de ideas haciendo mini lienzos. Aquí acomodo todo lo que tengo en mente para mi personaje. Estos trato de que no me lleven más de 5 minutos. En realidad son como manchones. Comencé con la idea ya dicha del personaje en un mercado y posiblemente verlo desde otra perspectiva, o tal vez en un lienzo de pie que se vea todo el cuerpo, aunque este último que hice me robó el corazón. Algo fácil, simétrico. Creo que en esta vista, viéndolo un poco más en técnico de dibujo, es perspectiva de un solo punto. Y bueno, ya con el boceto de toda la gente alrededor, creo que la idea quedó bastante cool. Sigamos con el siguiente paso, que es desarrollar tu boceto idea, pasar esos manchones a algo más limpio y presentable. Aunque tengo que decirte que aquí ya tenía los atajos que uso adaptados en el controlito. Mira, esta es la ruedita que lo uso para rotar, esta otra ruedita para zoom, este botón es guardar, cuentagotas y lápiz. La ruedita central la usé para cambiar el grosor del pincel. Ya venía configurada para cambiar el grosor del pincel y debo decir que me está funcionando bastante. Estos dos son control Z. Sí, 2 atajos porque pues mucho control Z. De momento a los demás no les he dado un uso, pero ya me estoy acostumbrando. Y de este lado creo que no te había mostrado, pero pues aquí están las pilas. Ahora sí vamos a por ese boceto. Mis trazos no son para nada detallados. Aquí solo quiero organizar mejor mi idea. O sea, la anterior fue mi preidea y ahorita es como una limpieza de esa preidea. Aquí voy a meter todos aquellos objetos acoplándolos a la ilustración para que su existencia tenga sentido en la narrativa de mi dibujo. Un ejemplo es cómo mi personaje va a interactuar con la máscara, dejando ver un poco de su cara. Vamos a hacer que todos los objetos que yo tenga que meter aquí tengan sentido para que sea armonioso. Pasando al fondo, traté de hacer guías con la regla de perspectiva. Lo odié bastante, no me gusta para nada, no sé usarla. Así que volví a mis raíces, usar cubos. Minecraft. Probablemente alguien que sí haya estudiado perspectiva ahorita le vibre el puño para pegarme. Perdóname, carnal, perdóname. Al final yo termino adaptando un poco de lo que sé a lo que yo entiendo. Y mucho Minecraft. Soy un niño rata. De este cubo saco más cubos para los dos lados. Lo que en mi cabeza se entiende que dentro de estos cubos van a ser los negocios. A estas guías le bajo la opacidad y comienzo a detallar el cómo quedarían. Esto también termina siendo como la preidea del boceto, porque en realidad estaré corrigiendo bastantes cosas. Utilicé referencias como guía de las imágenes que tengo que saqué de Pinterest sobre estas construcciones. De este lado lo detallé de una manera un tanto fea,
no estaba siguiendo una regla de perspectiva y se nota bastante que la construcción más cercana no quedaba bien. Las tejas estaban separadas, no tenían sentido, no estaba quedando para nada bien, solo estaba dibujando al azar. Copié y pegué esta misma estructura del otro lado, le bajé la opacidad y volví a intentar hacer otro techo, aunque aún no sabía cuál de los dos me iba a quedar. Me abrumé tanto que pasé a hacer otra cosa. Encontré esta referencia y literal es lo que estaba buscando: lámparas que cruzaran y alguna estructura centrada en el fondo. Creo que esta fue mi mayor referencia para el dibujo. Con esto listo pasé a detallar un poco mejor a Karuma, pero no me gustaba. Tipo, el personaje por más alto que sea no debería llegar a tener la misma altura de las estructuras. Pero si lo hacía más chiquito no me iba a gustar para nada. Como que no iba a llamar tanto la atención y aparte pues estoy dibujando en un lienzo tan chiquito que siento que ni se va a ver. Lo terminé dejando así, teniendo fe en que no vas a notar tanto eso. No lo notes, por favor. No me estaba gustando hasta que le puse la prueba de colores. Recomendación gigante: haz este tipo de boceto de color y que no te lleve tanto tiempo por si te frustras, lo vuelvas a intentar. Como puedes ver, hice mi primera capa base de colores y después usaba la herramienta seleccionar con el aerógrafo para crear variaciones de tonos de todos estos azules que tenía. Si tú usas el cuentagotas en mi dibujo, verás que todos los tonos del fondo son azules o muy fuertes o muy grises, ya que el color que destacará sobre todo ese azul serán los rojos de la ropa de Karuma. ¿Cómo llegué a esta combinación? Ni idea, fue pura suerte. Me gustó mucho, fue mi intuición. No sé cómo llegué a esta paleta de colores del fondo, pero me quedó muy pro. Una vez puesto el color de la ropa de Karuma, no se notaba parte del ambiente, entonces lo que hice fue poner una capa extra en color azul. Le terminé poniendo algún tipo de efecto de capa para que combinara con el ambiente. Se vio perfecto. Aunque un gran toque también fueron las sombras de las personas. Y todavía mejor, los focos naranjas hicieron otro contraste súper bonito. Aquí yo ya me había enamorado del dibujo. Soy capaz de no ver que Karuma tiene una altura súper extraña y que todo está mal perspectivamente hablando. Se lo paso. Aunque esto no es todo el proceso del boceto, ya que ahora sí voy a detallarlo mejor. Sí, podemos decir que este sigue siendo mi preboceto. Verás, hubo un tiempo en el que yo hacía comisiones con fondos detallados, pero demasiado detallados. A mí me gustaban bastante, pero me llegué a abrumar y lo dejé. Sentía que por más que pusiera detalle no se veía bien, se veía vacío. Aún así quería intentar hacer uno para este video. Encontré referencias también en Pinterest. No, güey. Pinterest me salvó la vida en este video, encontré imágenes de lo que se solía vender en ese tiempo, en los mercaditos japoneses. Aunque actualmente se sigue vendiendo las mismas cosas, pero bueno. Entre eso estaban las canastitas que me ayudaron bastante a rellenar todos esos huecos en el dibujo. Y para estos tablones que había puesto en la mesa, en un principio quería ponerle como chanclas, pero mejor comencé a detallar máscaras. Un gran guiño a mi personaje que usa máscaras, ¿sabes? Pero bueno, yendo un poco a la historia de la ilustración, quería que el personaje caminara por este pasillo con la máscara puesta, pensando en que la gente lo puede ver, solo que esconde su cara. Pero durante el proceso de dibujo preferí que la idea principal fuera que la gente no lo vea, como si fuera un fantasma. Cuando tenía los bocetos de más detalles agregué colores extra, con uno que otro filtro solo para separar como objetos. Y de aquí viene mi dolor de cabeza, el render. Así es, uso line art y no soy para nada fan. Sin embargo, agiliza mucho el proceso a estar renderizando algo demasiado realista. Aviso que tampoco detallo tanto. Estoy usando un pincel que se llama texturizado. Me gusta que mi línea no sea prolija y que se vean tanto sucia. Incluso en algunas partes termino marcando con el pincel de boceto. No tengo mucho que decir del proceso. Siendo sincero, nada más apago mi cerebro y dejo que mi mano siga trabajando. En los foquitos me ahorré bastante tiempo nada más copiando y pegando. Mira ese hack. Después de esto, para no colorear cosa por cosa, a la capa de color solo le limpié un poquito. Tipo, no me iba a complicar tanto en separar capa por capa, ponerle cada color, porque en realidad mi coloreado no es tan difícil. Entonces solo limpié ese boceto de colores. Todo en la misma capa, aviso. Para no llevarme tanto tiempo detallando los personajes de quienes iban caminando alrededor, solo los limpié. También me hubiera gustado detallarlos
con tanto esmero como le puse a Karuma, pero no me daba tiempo. Ya tenía que subir este video, así que solo lo pulí un poquito. Eso sí, a Karuma sí le hice su line art y creaba capas por encima para detallar el render. Aunque debo decir que el pantalón y los pies cero me gustaron. Ya de aquí te dejo el speed paint. Sinceramente, la parte más importante para mí cuando vas a hacer una ilustración es la planeación de elementos, personajes, paisaje, paleta de colores y la historia que quieras contar. De ahí tú renderiza. Yo ya tenía mucho sin hacer una ilustración completa, aunque un error que tuve de todo este proceso que noté y no debía haber hecho fue el tamaño del lienzo. Porque mira, yo usé un 3108 píxeles por 2039, lo cual creo que para detalles muy pequeños, por ejemplo del personaje, no queda bien. Si te acercas o le das zoom, se va a ver todo pixeleado. Otra cosa que me molestó es que a pesar de tener mini detalles yo lo veía vacío. Yo sé que ahorita tú viéndolo lo puedes ver lleno de cosas, pero yo lo sigo viendo vacío. Y para compensar ese vacío que yo notaba, terminé poniendo una capa con niebla. Así quedó. De lejos se ve bien, nomás no te acerques tanto. Espero que los pasos que yo sigo te puedan ayudar para cuando tú planees tu propio dibujo. ¿Ilustración? Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Bye.